Agradecemos a Dios la oportunidad que nuevamente tenemos de poder compartir su palabra y saber por el Espíritu que estamos llegando a un grupo de personas que están interesadas en su crecimiento espiritual y están interesadas en su fortaleza para continuar en este caminar del cristiano, que no es un caminar fácil, porque realmente el mundo no nos favorece, sino que muchas veces nos estorba y a veces hasta resbalamos. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos ha dejado y por la palabra bendita, que mientras nosotros nos alimentamos de esta palabra, la palabra cada día nos va fortaleciendo, no para que le den un premio en este mundo, sino para que realmente usted como un discípulo del Señor o nosotros como discípulos del Señor podamos honrar y glorificar el nombre de Dios aquí en la tierra. Así que bienvenido y en el nombre de Cristo Jesús vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Nos han pedido algunas oraciones por algunas personas que están enfermas y quiero contarle que hoy recibíamos una agradable noticia, pero no porque nosotros tengamos eh, algún don especial, ¿verdad? Sino que creemos en el Señor, suplicamos a través de las oraciones y el Señor ha decidido poner su mano de misericordia sobre estas personas y están saliendo de esos conflictos que tienen con las enfermedades. Así que vamos a orar por aquellas personas que están enfermas, nos suplicaron, toda una familia está con COVID, que es la familia López, y pues vamos a orar por esta familia que nos recomendaron que y lo hiciéramos y vamos a cumplir y con todas aquellas peticiones que tenemos en esta tarde. En el nombre de Jesucristo lo haremos y es el nombre que nos han dado por sobre todo nombre. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia para suplicarte, oh Dios del cielo, con esa gracia que tenemos, Señor, y también, Señor, por la familia Yat, en el nombre de Jesús, para que tú, Señor, de acuerdo a tu misericordia, puedas poner tu mano de sanidad, puesto que tú eres el médico divino por excelencia y una palabra tuya puede cambiar la vida de cualquier persona enferma con algún tipo de enfermedad, pero también puedes cambiar la vida de una persona que no te tiene a ti, Señor, y transformarla. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor del cielo, y te damos gracias, creyendo firmemente que tú, Señor, vas a responder a estas oraciones, pero en tu momento, Señor, en tu tiempo, porque tus pensamientos no son como los de nosotros. Nos disponemos, Señor, a compartir tu palabra. Por favor, ilumínanos. Necesitamos el alumbramiento, necesitamos de esa luz maravillosa y divina tuya, Señor, que nos hace ver en esta letra eh, cosas que están abajo de la letra o cosas que no están escritas aquí. Señor, tú nos las detallas y nos las das. En el nombre de Jesucristo, gracias Padre, amén y amén. En esta oportunidad hablaremos en la segunda carta que el apóstol Pablo le envía a Timoteo. Está muy preocupado Pablo, pero tal vez más que preocupado, ese gran amor que tenía por este discípulo le hace escribirle dos cartas maravillosas que hoy para la iglesia del Señor Jesucristo son una verdadera bendición, porque hay detalles que uno tiene que ir aprendiendo y cosas que estos siervos con menos recursos que nosotros se dieron para el Señor. En el capítulo 2 dice la palabra, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. O sea que el apóstol Pablo es una exhortación con amor, porque la exhortación eso significa
Es una llamada de atención con amor, con cariño, a una persona que muchas veces está desviando del caminar, especialmente en el Señor Jesucristo, porque de Él estamos hablando en esta oportunidad. Entonces Pablo, con toda aquella experiencia que ya tenía, con toda aquella sabiduría que no era humana, sino que venía de parte del Señor, y en la cual él se da cuenta que la sabiduría de Dios es tan grande, tan importante, que realmente él fue instruido a los pies de un teólogo que en aquel tiempo era de los más relevantes, llamado Gamaliel. Fue, dice, instruido a los pies de Gamaliel, pero cuando el Señor Espíritu Santo lo toma, lo instruye acerca de las cosas del cielo, él pues definitivamente dice, bueno, mi maestro se quedó corto, realmente no me enseñó mucho, porque el que realmente nos va a enseñar es el Señor Espíritu Santo. Ahora pues viene y le dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Miren, entonces lo está invitando, lo está exhortando a la fidelidad en el Evangelio a través de esta gracia maravillosa, y entonces le está hablando que se fortalezca, que se revista del poder de Dios. Revestirse es ponerse algo encima de las vestiduras que ya tenemos, y entonces es un revestimiento del poder de Dios. Pero ¿para qué necesitamos un revestimiento del poder de Dios? Pues van a haber luchas, van a haber ataques, van a haber una serie de situaciones. El enemigo es muy sutil en cuanto a sus ataques. Y por eso es que nosotros debemos de revertirnos en esta gracia maravillosa, porque el hecho de que estemos muchas veces hablando de la palabra del Señor, lo hacemos con todo nuestro amor, lo hacemos con todo nuestro cariño, embebidos de que el Evangelio es lo mejor, y pues se lo proponemos a todas aquellas personas que están pasando situaciones difíciles, porque bajo ese estado también estuvimos nosotros en otro tiempo, y el Señor, le puedo decir, nos libertó y nos trajo a su mundo maravilloso y admirable, donde también hay batallas, donde también hay luchas, pero poderoso es aquel que nos llamó. Ahora pues, dice aquí la palabra, y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga. Aquí va a hablar ahora a hombres fieles. Miren, voy a terminar el texto. Hombres fieles que sean idóneos o sean apropiados para enseñar también a otros. Esa era la tarea, no de ejercer un dominio, sino que les enseñara, y eso que él preparara también a otros hombres, que fueran hombres en los cuales se podía confiar. Y realmente nosotros somos una generación de personas que es difícil confiar en nosotros, por la razón de que hoy decimos una cosa y mañana hacemos todo lo contrario. Pero a pesar de que somos gente que no éramos digna de confianza, Dios ha confiado su evangelio a nosotros. Y yo quiero pedirle perdón a muchas personas que tal vez nos están escuchando, nos están viendo, de las actitudes muchas veces de nosotros los cristianos evangélicos, porque nosotros fuimos alcanzados por el poder de Dios para dar testimonio del Señor Jesucristo. Y muchas veces no damos un buen testimonio del Señor Jesucristo, y por eso mucha gente no quiere venir al Evangelio. Pero yo en esta oportunidad le vuelvo a pedir perdón a Dios primero y a usted, porque el testimonio que debíamos de dar tal vez no lo pudimos dar en esa oportunidad. Somos carne, somos humanos, a veces no podemos controlar esas situaciones tan difíciles que se albergan en nuestra alma, y hacemos cosas, pero le digo algo.
Ahora, aunque nosotros hagamos cosas que no son adecuadas ni apropiadas, hay algo dentro de nosotros que ha puesto el Señor y eso nos hace arrepentirnos. Eso nos hace muchas veces tener una batalla y estar confrontados y llorar ante el Señor de decirle por qué nosotros hicimos eso. Ya no nos gozamos, ya no nos alegramos de hacer las cosas que antes hacíamos, sino que nos da mucha pena y venimos delante del Señor a pedirle muchas veces que nos perdone, y Dios, que es grande y rico en misericordia, nos perdona. Y a veces vamos más allá, queremos encontrar a las personas con las que hemos tenido conflictos y pedirles que nos perdonen, porque eh, así como el Señor nos ha perdonado a nosotros, también nosotros tenemos que buscar el perdón de las personas por sanidad del alma de ellas y por la de nosotros también. Entonces viene el apóstol Pablo y le habla que hombres de confianza, miren, hombres que se puedan confiar. ¿En quién se puede confiar? Bueno, pues vamos a confiar en una persona que realmente ama al Señor, una persona que en el primer lugar se lo da a Cristo. Estos son los hombres dignos de confianza, que son los apropiados, porque dice hombres fieles, que sean apropiados, o sea, idóneos para enseñar también a otros. Pero inmediatamente viene el apóstol Pablo y le dice aquí en el versículo número 3: sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Aquí a Pablo ahora le dice, sufre. No le dice busca el sufrimiento, sino que sufre. Está hablando en un presente, sufre penalidades también conmigo como buen soldado. Entonces, porque le cuento algo, que en el Evangelio, parte del Evangelio es el sufrimiento. Porque si nosotros vamos allá al libro de Isaías, dice que cuando Isaías está hablando en el capítulo 51 del siervo del Señor, habla de que fue experimentado en aflicciones, experimentado en el sufrimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces el Señor nos hace pasar por etapas a nosotros en nuestra vida, ya en el ministerio, ya en el llamamiento, para que nosotros podamos consolar a otros que en ese momento están pasando. Imagínese, usted está en medio del mar, lo pongo como un ejemplo, y usted sale nadando y entonces usted puede aconsejar a otros que están en medio del mar que van a poder llegar a la orilla porque el Señor los va a fortalecer, porque lo que parece imposible para el hombre, todo es posible para Dios. Entonces viene y le dice en este versículo 3, sufre penalidades conmigo. Mire, como buen soldado de Cristo Jesús. Entonces, digamos, como que Pablo le está tratando de indicar que los sufrimientos vienen implícitos en el llamamiento. Es mentira que en muchas cosas que nos proyectan, que todo es risa, que todo es triunfo, que todo, el siervo de Dios va a llevar una vida de sufrimiento. Porque si el Señor Jesús sufrió y sufrió algo indescriptible en la cruz del Calvario, que no pecó, ¿cuánto más nosotros? No un sufrimiento de ese tipo, porque no lo resistiríamos, no lo aguantaríamos. Pero le está indicando, solo con que usted sirva al Señor, tal vez no compartiendo la palabra en otras áreas,
esto le va a desatar una batalla, y por eso es que aquí está hablando del buen soldado del Señor Jesucristo. Como hay buen soldado, hay malos, hay muchos que abandonan, hay muchos que no resisten, hay muchos que en el ejército le llaman deserción, que son desertores en el momento de la guerra, en el momento de la batalla, huyen. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo le está hablando acá y dice, sufre penalidades. Mire, porque los sufrimientos son el agregado del ministerio, son parte del llamamiento. Y entonces dice acá, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de esta vida diaria. ¿Por qué? A fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Mi estimado hermano y mi estimado amigo, usted está recibiendo un llamamiento de parte del Señor. Mire qué lindo, para agradarlo. Para agradar a Dios, Dios no le va a poner a usted que corra los 100 metros en 9 segundos. No, para agradar a Dios, Dios no le va a poner a usted que se vaya y que se suba a la cumbre más alta del mundo. No, no es eso lo que Dios está pidiendo, sino que el Señor cuando habla de el buen soldado, y por eso dice acá, como buen soldado, sufre penalidades conmigo, como buen soldado. Entonces quiere decir que hay malos soldados. Sí, hay buenos y hay malos, pero no en el sentido de bondad, sino que está hablando en el sentido de continuar. Hay malos y hay buenos, porque Pablo está hablando del buen soldado. Sufre penalidades conmigo como un buen soldado ¿de quién? De Cristo Jesús. Entonces el buen soldado, viene Pablo y le está hablando de que lleva una vida muy diferente a la vida que nosotros nos imaginamos. Por eso no funcionamos como soldados, porque se nos ha enseñado que nosotros ahora somos ministros. Y yo le voy a hacer una pregunta. ¿Ha hablado usted alguna vez con un ministro? Un ministro está rodeado de guardaespaldas. Un ministro difícilmente usted llega y dice, yo quiero hablar con el ministro y lo pueda recibir. No lo recibe. No sabe ni quién es usted. Entonces, no es tan fácil, no es tan accesible en los ministros de este tiempo. Estoy hablando de los ministros seculares, de los ministros estatales, pero estos ministros estatales, estos ministros gubernamentales, ¿sabe qué significa la palabra ministro? Servidor. Entonces ellos son servidores públicos. Si los que se deberían de mantener en la calle sería ellos, preguntando, ir a los mercados, ir a las farmacias, ir a los hospitales, pero no ir a los enfermos, ir a aquellas grandes filas de gente, de ancianos, de gente con disfunciones, de gente que está desde horas de la madrugada, que vayan a ver, que vayan a entrevistar. Esos son los ministros seculares. Pero por eso mucha gente quiere ser ministro secular y se lanzan y hacen publicidad y todo esto, pero su interés no es servir al pueblo, su interés es otro, su interés, pues ¿para qué voy a hablar de los intereses humanos si ya los conocemos? Pero entonces aquí viene y el apóstol está hablando de un buen soldado, porque un soldado va a llevar una vida muy diferente a la vida que nosotros nos imaginamos. ¿Quiénes son los que les dan muchas veces condecoraciones? Los generales, los coroneles, los capitanes. Un soldado es muy difícil que le dé, no imposible, que le den una condecoración. El soldado es el que hace los oficios más bajitos,
el soldado no le dan un puesto de honor, el soldado está dentro de toda la tropa y no es tomado en cuenta. Entonces aquí está hablando Pablo como un buen soldado de Cristo Jesús. ¿Quién es nuestro capitán? ¿Quién es nuestro general? ¿Quién es nuestro jefe? Se llama Cristo Jesús. Entonces, como buen soldado, nosotros debemos de empezar a llevar una vida diferente, una vida distinta a la vida que nosotros nos imaginamos. Y por eso es que no funcionamos como soldado, porque, porque se nos ha enseñado otra cosa, que ahora somos líderes, que ahora somos ministros del Señor. Y sí lo somos, pero el ministro es un servidor. Vuelvo a caer otra vez en lo mismo. Entonces dice, como buen soldado de Cristo Jesús. Estos soldados, lo primero que les enseñan es disciplina, una disciplina. Y si somos soldados del Señor, el Señor quiere que nosotros seamos disciplinados, que tengamos un tiempo para trabajar. Y si usted en el tiempo que está trabajando no puede orar, el Señor no se va a enojar con usted. Si usted en el tiempo que está trabajando, usted no puede leer la Biblia, el Señor no se va a molestar, porque a usted lo contrataron no para leer la Biblia, ni para orar en el trabajo, sino lo contrataron, valga la redundancia, para trabajar. Pero como buenos soldados del Señor, nos tomamos un tiempo, empezamos a ser gente disciplinada. Un soldado cuando está en servicio activo, aunque no esté en una guerra, no se va para donde él quiere, sino pide permiso a un superior. Y si nosotros somos soldados del Señor, mire, si usted se congrega, lo felicito, porque usted está cumpliendo con la palabra y dice que no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Yo le voy a agregar algo, por mala costumbre. No dice que se mantenga durmiendo todos los días ahí en la iglesia, no, que se congregue, que sea disciplinado para su congregarse, porque esto es agradable al Señor y Dios ahí lo va a ir llenando y llenando. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que el soldado lleva una vida muy diferente. Acuérdense que aquí Timoteo ahora ya es un ministro, pero no le dice Pablo que es un ministro, sino lo rebaja y le dice que es un soldado. Entonces eso implica una vida muy diferente a la vida que nos imaginamos. Y no funcionamos como soldado porque se nos ha enseñado que nosotros ahora somos ministros del Señor. Y no voy a caer otra vez en lo mismo porque te tendría que dar la misma explicación, que un ministro es un servidor público. Bueno, muy bien. Entonces, vemos nosotros que ahora Pablo lo está proclamando a él como un soldado del Señor Jesucristo, pero le está diciendo como un buen soldado. ¿Quién es un buen soldado? Un buen soldado es el que guarda el programa. Tienen un programa. Ese programa es levantarse a tal hora, hacer sus ejercicios, a otra hora come, a otra hora está de servicio en diferentes funciones. Entonces, lo primero que le enseñan a un soldado es disciplina. Y es lo que el Señor nos quiere. Nosotros dice que somos el ejército del Señor. Somos el ejército del Señor. Entonces vemos nosotros, por eso lo toca como soldado, como buen soldado es el buen soldado no es el que mata a muchos en la guerra, sino es el que guarda el programa que tiene de Dios. Lo primero que debe hacer un militar es que él, su uniforme y que él mismo no está puesto para lucir su posición, sino que está siendo entrenado para ir a la guerra, para ir a la guerra y en la guerra
usted puede salir herido en la guerra, usted puede morir en la guerra, usted va en vía de la muerte y entonces usted en vía de la muerte no puede ir bien arreglado, sino va a tener que ir con un equipo apropiado. Entonces debemos de olvidar nosotros que en el Evangelio somos grandes, porque esa es la idea que nos han querido vender el evangelicalismo de hoy en día, que nosotros somos grandes y que somos los grandes líderes. No, nosotros somos siervos del Señor. ¿Eso qué significa? Que somos servidores de Cristo. Servidores. El servidor come hasta que ya comieron otros. Pero mire, hoy la gente en su afecto, en su cariño, y nosotros lo recibimos, nos dan los primeros lugares, si quieren que comamos de primero, no. Primero los demás, ¿verdad? Entonces, bueno, la preparación de un soldado es muy rígida, tiene que tener una disciplina. Entonces, Pablo en el versículo 3 dice, sufre penalidades conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús, porque ningún soldado en servicio activo. Yo no sé si usted tiene un privilegio, yo no sé si usted está aspirante a un privilegio, pero si usted tiene otras actividades, mire, todos los que estamos ahí somos soldados de Cristo. Y nuestro jefe y nuestro comandante es el Señor Jesucristo y es el Señor Espíritu Santo. ¿Se va a meter usted en algo? Pídale permiso al general, pídale permiso al comandante. Pero hoy nosotros disponemos. Usted, sí, somos libres. Pero esa libertad no la usemos como un libertinaje, sino que pidamos. Ningún soldado en servicio activo se enreda. Porque si se enreda cuando usted siente, se va a caer. Se enreda en los negocios de la vida diaria. Porque los negocios de la vida diaria nos enredan. ¿Y cuánto cristiano hay enredado que ya no puede llevar una vida agradable al Señor escuchando su palabra? Por eso es que dice, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Yo no lo recluté como soldado a usted. A mí el Señor me reclutó como soldado. Yo también soy un soldado y estoy tratando de meterme en esa disciplina que el Señor, por ejemplo, tiene para cada uno de nosotros. Por eso el carácter del soldado de Cristo es un carácter fuerte. Ay, no, es que mi esposa quiere ir a pasear. Vayan después de que sirvan al Señor. Vayan, coman, paseen, gócense. Pero en esta milicia, el primer lugar lo tiene el Señor Jesucristo. Así que el carácter del soldado de Cristo tiene que ser un carácter fuerte, no imponente, fuerte para consigo mismo, de recta intención, estricto. El carácter de ese soldado debe ser estricto, pero consigo mismo. Y no correr conforme corre el mundo. Tiene seguridad. Es seguro. ¿Por qué? Porque está agradando al Señor. Es sano en la fe y practica la santidad. Todo esto lo lleva a un buen servicio. ¿Para qué? Para poder agradar a aquel que lo agradó primero. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5 y versículo 9, dice Pablo cuando se ve como un corredor y dice, no sea que yo habiendo sido heraldo, predicador, expositor de la palabra, sea descalificado. Mire, muchos de nosotros los pastores, le voy a decir una cosa, ya no le hacemos culto a Dios. Porque como se nos ocurrió hacer una oficina, ahí nos mantenemos metidos en la oficina, platicando, saber qué cosas con otros. Pero es el pueblo el que... No.
¿Cómo he de privarme de cantar salmos al Señor? ¿Cómo he de privarme de dar gracias al Señor? Bueno, estaremos platicando una segunda parte en otra oportunidad. Que el Señor le bendiga grandemente. Ha sido una bendición platicar con usted. Que el Señor le bendiga. Amén y amén.